¿Cuáles son las características más importantes y los puntos de vista más influyentes en las películas de la década de 1920? Tanto Chaplin como Keaton tuvieron su auge en los años ya mencionados. Vivieron hechos históricos y lo más probable es que su aporte actoral y personal al séptimo arte haya influenciado en los acontecimientos de esta época o criticado los mismos. ¿Qué nos puede estar susurrando estas representaciones del pasado? ¿Qué fue lo que promovió a estos directores en la realización de las obras? Charles Chaplin, para nosotros, será recordado como el cómico más popular del mundo, un artista muy importante en la historia del séptimo arte, el cine. El personaje que representa en la mayoría de sus películas tiene como nombre Charlotte, el vagabundo. Este personaje fue reconocido por utilizar grandes pantalones, un distintivo bigote y un caminado exagerado. Él es el que le va a dar un sentido de crítica tanto social como poético a todo el trabajo que va a desarrollar. Nuestro Charles proviene de Londres. Nació el 16 de abril de 1889. Para poder hablar de la película El Chico, tenemos que entender que hay una faceta de la vida de Chaplin un tanto oscura, que procuró darle un sentido a cada escena desarrollada. Con la pérdida de sus padres, no podemos negar que allí fue el inicio de la soledad y la miseria que después él va a retratar en sus películas. Así bien, podemos entender de dónde surge la inspiración para la culminación de la temática del largometraje. Un niño que fue abandonado por su madre en un arrebato de desesperación. Podemos afirmar que Chaplin logró mezclar la comedia con rasgos de tragedia, partiendo de su propia vida. El Chico es una película sobre la vida en los callejones y en los inquilinatos de las grandes ciudades. Esta es una pareja que pasó a ser una de las más divertidas en el mundo del cine. Niño y hombre, vividores y vagabundos. Esta película fue estrenada en 1921, del género comedia dramática. Hace unos años, en el 2011, este largometraje fue considerado cultural, histórico y estéticamente significativo. Nos atrevemos a decir que reconocemos muchos aspectos y características del pionero Georges Méliès, ya que evidenciamos mucho la creatividad y los recursos técnicos en una escena que la denominaremos el sueño angelical. Fuentes dirán que Chaplin se inspiró, aparte de la crudeza de su infancia, también en el dolor de la pérdida de su hijo prematuro. Pero por supuesto, no podemos confirmar nada. Pasemos ahora a Joseph Frank Buster Keaton. Fue un actor, guionista y director estadounidense de cine mudo cómico. Se caracterizó principalmente por su humor físico mientras mantenía un rostro inexpresivo, haciendo que se ganara el apodo de cara de piedra, aunque en España se le conoció como cara de palo, ya que fue en su mejor época en la que se ganó este apodo, en la que modela a su personaje, un joven tragicómico que se enfrenta a las desgracias con absoluta inexpresividad. Para darle expresión a los personajes, utilizaba más bien acrobacias en las cuales siempre se negó a usar dobles o especialistas. Ahora haremos una pausa para hablar de uno de los trabajos que realizó en el año 1924, titulado El moderno Sherlock Holmes, que es una película estadounidense dirigida y protagonizada por Buster, que fue escogida junto a otras 5 películas por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para formar parte del National Film Registry. De todas sus películas, esta tenía una característica fundamental. En todos sus largometrajes siempre se podía encontrar un componente fantástico, cosas que intrigaban a varios artistas surrealistas, y para aclarar, fue esta película la que potenció mucho más aquel aspecto. Y algo que no podemos saltar fueron aquellos trucos que enloquecieron e impactaron al público después de su publicación. ¿Recuerdan la escena en donde Buster penetra la pantalla para integrarse a la escena de la película que se proyectaba? Lo que hoy en día se puede hacer mucho mejor por medio del montaje y la edición. En ese entonces, Buster ingenió algo completamente genuino. Rodó la escena desde un plano general, en el que en realidad no había ninguna pantalla de cine, sino unos actores en el escenario representando la escena que supuestamente se está proyectando. Luego se produjo un corte a partir del cual se veía la película. Bueno, podemos observar una dualidad. 2 profesiones, 2 miradas, 2 mundos son lo que ofrece Buster Keaton. Hay un proverbio muy significativo dentro de esta historia. No intentes hacer 2 cosas a la vez y esperar hacer justicia a ambas. Esta película fue estrenada en 1926 y sin duda, como en las últimas 3 y en la próxima de la que hablaremos, también es una joya del mundo del séptimo arte. Lamentablemente, el largometraje no fue muy bien recibido durante su estreno, tal vez porque Buster reencarnó en comedia escenas de la Guerra de Secesión. Esta película fue basada en el libro The Great Locomotive Chase junto con las memorias de William Pittenger. Este fue un soldado de la Unión que vivió en vivo el secuestro de una locomotora, y es Buster Keaton quien le da vida a este personaje en la película llamado Johnny Gray. La locomotora en la película pertenece a los confederados y fue secuestrada por los unionistas, en la que viaja el amor de Johnny, Annabelle Lee. Durante toda la película, la mayoría de escenas son realizadas en exteriores,
cosa que tiene un valor significativo inmenso, así también como la recreación de esos detalles históricos. Buster realizó él mismo cada una de las escenas muy numerosas y de alto riesgo, pero como ya sabemos esto no es un impedimento para Keaton. A él le habría gustado rodar la película en los escenarios originales. Estos fueron Alabama y Tennessee, pero en aquellos estados ya no quedan raíles de una vía estrecha. Y volviendo a Chaplin, para finalizar, vamos a hablar sobre Tiempos Modernos. También fue dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. Este largometraje de 1936 fue el vivo reflejo de la alarmante situación en la que se encontraba un trabajador de la clase obrera. En esta década de 1930 también hubo un protagonista muy importante y ese fue la Gran Depresión o la crisis del 29. Esta fue la depresión más larga en el tiempo y Chaplin tuvo que vivirla. En la película se evidencia este acontecimiento por la eficiencia de la industrialización y la producción en cadena. Para aquellos que tal vez no están familiarizados con la producción en cadena, fue un gran avance en la era industrial en el siglo XX, y en especial en el sector de la automoción. Y todas las fábricas manufactureras funcionaban de manera manual, cosa que evidenciamos en el ajetreado trabajo que realizaba Chaplin. Tiempos Modernos es una mezcla entre el cine mudo y el sonoro, y tal parece, hay fuentes que dicen que será la última película muda. Se había implementado música, algunas voces entonadas en canto y hasta voces en radio. Y claro, no faltaba la sonorización de la actividad de las máquinas. Algo importante con respecto a esta película es la voz de Charles Chaplin, que parece ser la primera vez que aparece en una película. Y como si no fuera obvio, esta película trató nuevamente de mostrar el aspecto social de la época. Podemos decir que el mensaje fue totalmente transparente: criticar el sistema capitalista de esos días. Extrañamente, aún podemos asociarlo con muchas cosas en nuestro diario vivir, tal como el estrés, la desesperación, los bajos salarios, la pobreza y entre otros. Algo que vamos a comentar que nos pareció fascinante fue la comparación que hizo Chaplin al inicio de la película, mostrándonos como un rebaño de ovejas y que seguimos a un pastor. Podríamos interpretar a ese pastor como la guía que la humanidad debía seguir, que sería como en tal el capitalismo. En ambos grupos de películas tenemos algo en común, que es la tragedia fusionada con todos los aspectos que abarca la comedia del cine mudo. Entre comillas, mudo. Por un buen tiempo, el cine de Keaton se opuso al de Charles Chaplin. Es lamentable decir que el de Chaplin tuvo más vigor. El personaje que interpretaba Buster era más de tipo estoico, bastante firme y sereno. Muchos dirán que no se puede comparar con el patetismo chaplinesco. Si hacemos una comparación entre los personajes que ambos actores y directores desarrollaron, Keaton era un pionero, mientras que el personaje del vagabundo Charlotte era un inmigrante. Años después se superó aquella división o dicotomía. La obra de Keaton no duró mucho en el olvido. Esta se recuperó con todas sus propiedades a mediados de la década de los 70.